Hola, bienvenidos. En este video hablaremos sobre las propiedades de la integral indefinida. Como nosotros recordamos, la integral indefinida se denotaba de la siguiente forma. Nosotros tenemos la integral f de x con respecto a x era f de x más una constante, ¿no? Donde esta f mayúscula era cualquier antiderivado, cualquier función primitiva de la función f minúscula. Esta f minúscula era nuestra función a integrar. Y como aquí aparecía, aquí aparece la variable de integración, aparece lo que es el diferencial de esa variable, ¿no? Entonces en este caso tenemos lo que es el diferencial de x. Para eso vamos a recordar, porque como vamos a estar trabajando con este concepto del diferencial de x, pues vamos a recordar ese concepto. Recordemos nosotros, en forma de recordatorio, que si y es igual a f de x, entonces la derivada de y con respecto a x, pues podemos denotarlo como f' de x. Entonces por lo tanto el diferencial de y sería f' de x multiplicado por el diferencial de x, o una forma alternativa es f' de x es y', ¿no? Y' diferencial de x. Es decir, si nosotros ponemos aquí el diferencial de y es igual a y' diferencial de x. Ok, entonces esto nosotros lo ponemos en esta parte como conclusión. Y es igual, el diferencial de y es igual a y' por el diferencial de x, ¿no? Eso es si y es igual a f de x. Si se cumple que y es igual a f de x, entonces el diferencial de y va a ser y' por el diferencial de x. Ok, entonces ya que recordamos, pues vamos a eliminar todo esto que tenemos aquí. Era como simple recordatorio para ver qué era el diferencial, ¿no? Dado que en nuestra integral indefinida pues aparece ese término, los diferenciales. Ok, entonces teniendo esto en cuenta, si ahora ya sabemos que el diferencial de y está dado por esta fórmula, entonces supongamos si u es igual a x a la quinta más una constante, entonces el diferencial de u, ¿cuánto sería? Pues es u', la derivada de u con respecto a x por el diferencial de x, ¿no? De acuerdo a la definición que nosotros tenemos. Esto sería igual a la derivada de u con respecto a x. La derivada sería la suma de las derivadas, sería 5x cuarta más la derivada de una constante que es 0, y entonces todo eso tendría que estar multiplicado por el diferencial de x. Otro caso, nosotros supongamos que u
En este caso, bueno, le ponemos otra variable para trabajar con otra variable. Suponemos que ahora b, otra función que depende de x, es x cúbica más una constante. Entonces el diferencial de b será igual a b' diferencial de x. ¿Cuánto vale la derivada? La derivada de b con respecto a x, pues sería derivar esta suma de términos. La primera es 3x cuadrada, 3x cuadrada más la derivada de una constante que es 0, y todo multiplicado por el diferencial de x. Ahora, un último ejemplo. Tenemos que si w es igual a e a la 2x más una constante, entonces el diferencial de w va a ser w' o la derivada respecto a x de w por el diferencial de x. Entonces igual a, ¿cuál es la derivada de w con respecto a x? Sería la derivada, primero el término, la derivada de una exponencial a una función, es la misma exponencial a la misma función por la derivada de la función. Entonces la derivada de, recuerden, en este caso aquí, la derivada de e a una función b, si b es una función de x, la derivada de eso es la misma exponencial multiplicado por la derivada de b con respecto a x. Entonces en este caso nosotros ya tenemos la misma función ahora por la derivada de la función 2x. La derivada de 2x con respecto a x, esto es 2, eso es mi w' o la derivada de w. Ahora hay que multiplicarlo por el diferencial de x, y esto es igual a 2 por e a la 2x diferencial de x. Y bueno, entonces ya recordando lo que es el diferencial, pues entonces ahora sí ya podemos pasar a las propiedades, ¿no? A las propiedades de esta integral indefinida. Vamos a ver cuáles son las propiedades de una integral indefinida. Se dice que tienen la propiedad de linealidad, es decir, cumplen dos propiedades específicas. ¿Cuáles? La primera, que si k es una constante, aquí esto es importante, que k sea una constante, es decir, no depende de la variable de integración. K es una constante, entonces si yo quisiera calcular la integral indefinida de una función que consta de una constante por otra función, lo que me dice es que esa integral indefinida va a ser k veces la integral indefinida solamente de la función que sí depende de x. Es decir, k puede entrar o salir fuera de la integral como a ella le plazca, ¿no? En este caso k es una constante, pues sale de la integral. Es una propiedad de la integral indefinida. O sea, veamos el concepto, ¿no? Nosotros vamos a integrar una función. Mi función es k, k por otra función. Es decir, yo tengo una función que consta de una constante multiplicada por otra función. Esta propiedad me dice que esa integral indefinida pues va a ser k veces la integral indefinida de la función, de solamente la función que depende de la variable de integración. Como les digo, en términos coloquiales, pues podría decirse que la constante sale y entra de la integral sin ningún problema, ¿no?
Ok. La otra propiedad de la integral indefinida es, supongamos ahora, yo voy a integrar, o yo voy a calcular la integral indefinida de una función. Esta función es la suma de dos funciones. Pues entonces si yo quiero calcular la integral indefinida de esta función que está compuesta por la suma de dos funciones, es decir, esta es solamente una función, ¿no? La integral indefinida de esta función que está compuesta por la suma o resta de dos funciones, lo que me dice es que al hacer esa integral yo voy a tener el mismo resultado que si calculo las integrales indefinidas independientes de cada función, es decir, calculo la integral indefinida de la función f de x y le sumo o resto la integral indefinida de la función g de x. Entonces la integral de una suma es la integral de una suma o la integral indefinida de una suma de funciones es la suma de las integrales indefinidas. Entonces estas serían las dos propiedades o la propiedad de linealidad que presentan las integrales indefinidas. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que yo tengo, vamos a hacerlo aquí para que se alcance a ver las propiedades, ¿no? Supongamos que, ejemplo, supongamos que yo quiero calcular la integral indefinida de la función 4x cuadrada más 3x con respecto a x. Ok, entonces yo voy a calcular esta integral indefinida que me aparece aquí. Si nosotros observamos, esta integral o esta función que yo voy a calcular es la suma de dos términos. ¿Cuáles términos? Este término y este término. Entonces podría ocupar la segunda propiedad, ¿no? La propiedad de la suma de dos funciones, en donde la función f de x sería la función 4x cuadrada y la función g sería 3x. Entonces yo puedo ocupar esta propiedad que tenemos aquí, ¿no? La suma o la integral de una suma de funciones es la suma de las integrales, ¿no? Entonces, de acuerdo a la propiedad 2, esto sería igual a separar las integrales. La integral indefinida de 4x cuadrada diferencial de x más ahora la integral definida de la otra función que es 3x por el diferencial de x, es decir, utilizando la segunda propiedad. Ahora, nosotros ya tenemos dos integrales, ¿no? Teníamos una integral, pero ahora tenemos dos integrales, pero estas integrales nuevas que aparecen pues están más sencillas, ¿no?, de resolver. Ok, entonces en la primera integral, ¿qué es lo que obtenemos? Observamos que esta función a integrar, ahora la función a integrar es esta de acá, está compuesta por una constante y una función que depende de x, es decir, aquí k sería el valor de 4 y la función f, si quisiera ocupar la propiedad 1, sería x cuadrada. Entonces ocupo la primera propiedad, una constante multiplicada por una función, pues la constante entonces sale de la integral, ¿no? Es decir, esto es igual a 4 veces la integral de x cuadrada con respecto a x. Muy bien. Ahora, en la segunda integral aparece lo mismo. Tengo una constante, otra constante, por una función que depende de x. Aquí la función es x. Por lo tanto, esta constante puede salir
de la integral por la primera propiedad. Entonces esto es igual a 3 veces la integral de x diferencial de x. Ok, entonces ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Tendríamos que calcular esta integral indefinida, ¿no? Y de acuerdo a la definición de la integral indefinida que pintamos al inicio, o que ya lo vimos en un video anterior, tengo que encontrar, dada una función, yo tengo que encontrar una antiderivada, ¿no? Y sumarle una constante, o lo que es lo mismo, encontrar la antiderivada general. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Encontrar la antiderivada de la función x cuadrada, es decir, una función que una función f mayúscula que al derivarla me regrese o me dé x cuadrada. ¿Cuál sería? Pues entonces esta función, esta antiderivada, nosotros ya la trabajamos en un video anterior. Entonces la antiderivada general de x cuadrada es x cúbica entre 3, y esto más una constante. Ok, ahora más 3 veces, ahora estamos aquí. Lo mismo, tenemos que calcular la antiderivada o encontrar la antiderivada de esta función, una función f mayúscula que al derivarla me dé x. Entonces también ya lo revisamos y encontramos que la antiderivada de la función x es x cuadrada sobre 2 más una constante, ¿no? Esta es una constante 1 y otra vez ser otra constante, no tiene por qué ser la misma, ¿no? Ok, entonces este concepto de antiderivada, pues recuerden, al derivar esta tenemos que llegar a x cuadrada. Entonces si nosotros derivamos x cúbica entre 3, pues regresamos al x cuadrada. Entonces esta es su antiderivada, ¿no? Ok, ahora pues simplemente hacemos las operaciones. Esto es igual a 4 veces o 4 tercios, y multiplico 4 por 3 son 4 tercios x cúbica. 4 más una constante, pues sigue siendo una constante, ¿no? La multiplicación de dos constantes es una constante. Entonces esta C1 pues puede absorber el valor de este 4 más C1. Ahora más, en este término, que 3 por 2, 3 por 1 medio sería 3. Tres medios de x cuadrada. Lo mismo, 3 por la constante 2 sigue siendo una constante por una constante me sigue dando el valor de una constante. Entonces esta constante 2 pues podría absorber el producto de este 3, ¿no? Entonces es más C2. Ok, pero igual nosotros podemos poner, si nosotros observamos una constante más una constante, entonces eso es siempre otra constante. Entonces podemos poner como 4 tercios x cúbica más 3 medios x cuadrada, y C1 más C2 pues otra constante arbitraria. Esta constante pues absorbe el valor de esta y esta. Entonces, como conclusión aquí, que podemos ver que cuando nosotros tenemos varias integrales, pues simplemente basta con poner una sola constante de integración. Esa constante de integración que ponemos aquí pues absorbe la constante de todas las de todos los demás de todas las demás constantes que aparezcan en nuestro problema. Entonces, por lo tanto, que podemos nosotros concluir que, como conclusión aquí,
la integral de 4x cuadrada más 3x diferencial de x, esto es igual a 4 tercios de x cúbica más 3 medios de x cuadrada más una constante. Siempre es importante en todos los cálculos de integrales indefinidas poner la constante de integración. Es importante, siempre es importante, hay que poner toda la familia de antiderivadas, ¿no? Entonces para eso se le pone siempre la constante de integración. Entonces esta sería mi resultado, y esto lo hicimos ocupando por las propiedades de linealidad de la integral indefinida, ¿no? Las propiedades, estas dos, la de la constante y la de la suma o resta de dos funciones. Bueno, entonces espero y haya sido de utilidad este video. Ahora ya sabemos las propiedades de la integral indefinida, y pues ahora nos estaremos viendo en un próximo video. Ánimo y cuídense mucho. Hasta pronto.